Darío, ¿es tuyo? Ok. Sí. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracia y paz para cada uno de ustedes. Bendiciones de lo alto. Vamos a tener hoy la palabra de Dios, nuestra prédica del libro de Génesis, capítulo 8, versos 20 al 21. Así es que los que están en sus hogares y también los que están aquí presentes, vamos a leer estos versos ya fueron leídos, para refrescarnos y también para entrar en la exposición de la palabra de Dios de manera expositiva de estos versos. Así es que vamos a leerlo. Dice así, Génesis 8 del 20 al 22. Luego Noé, si se pueden poner de pie, por favor. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el olor grato, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te imploramos y te pedimos tu espíritu, tu presencia en medio nuestro, para que nos guíe, Señor, a conocer tu verdad a través de estos pasajes. Que tu palabra nos edifique y que podamos levantar un altar a ti con nuestra obediencia, con nuestra forma de actuar, con todo nuestro ser, Señor, y poder darte gloria y honra a ti con esto. Señor, ayúdanos en esta mañana para que tu palabra sea expuesta con toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Bien, se pueden sentar. Muchas gracias. Me parece a mí que lo que Moisés estaba tratando de comunicarnos, o nos está comunicando aquí, recuerden que este es el libro de Génesis, y como vimos una vez en unas predicaciones que tuvimos hace un tiempo atrás, el libro de Génesis pertenece a los libros que escribió Moisés. Moisés nos está dando un relato aquí sobre este famoso relato del diluvio, y esta es la ocasión en que pues a través de una ofrenda, Noé está agradando a Dios. Pero Moisés nos está comunicando algo aquí. Nos está diciendo, por lo menos en estos versos, en esta parte del relato, que tanto él como su familia, luego de bajar a tierra por primera vez después del diluvio, él lo que nos está diciendo es que esta es como la perfecta relación en estos versos entre hacer la voluntad de Dios y haber sido alcanzado por su gracia. Si vemos los versos y vemos todo el comienzo del evento, del relato del diluvio, podríamos decirlo de una manera más sencilla con los versos 8 y 9 del capítulo 6, cuando comienza el relato del diluvio. En el capítulo 8 y capítulo 9 prácticamente podemos sintetizar con dos versos todo lo que está ocurriendo aquí en esta parte. Recuerdan que dice: el que ha hallado gracia ante los ojos de Jehová, que fue Noé, ahora camina con Dios, y se refiere a lo que él hace, porque no podemos caminar con Dios si no hacemos ofrenda a Dios de santidad. Esta es la mayor consecuencia
de haber recibido la gracia de Dios. Créanme que si alguno de ustedes ha sido alcanzado por la gracia de Dios, nuestro corazón tiene que haber sido movido a ofrendarnos por completo a Él en sacrificio vivo. No hay otra cosa que la gracia de Dios afecte más en nuestros corazones, que es el hecho de nosotros agradarle a Él, porque Él nos eligió, nos tomó sin nosotros merecerlo y sin haber hecho nada para ello. De modo que, ¿qué es lo que puede brotar de un corazón así? Sino gratitud y también el deseo de cumplir y de hacer la voluntad de aquel que te ha salvado de la muerte. Debemos entender que este fue un proceso, el diluvio, un proceso que nosotros no nos lo podemos ni siquiera imaginar, pero usted estar encerrado en un cajón construido de madera, bajo las más fieras de las tormentas y de los diluvios y de los tsunamis que usted pueda imaginarse. No sé el miedo que puede entrar en el corazón de un hombre, de un ser humano normal en esas condiciones, pero Dios llevando esta barca a salvo hasta que ellos llegan a tierra. ¿Cuánta incertidumbre debió haber en el corazón de aquellos que estaban allí? No solamente de los seres humanos, también de los animales. No fue fácil aquello. Y este es el día en que Noé viene con su familia y por orden de Jehová, de Dios, él sale del arca, pisa tierra y entonces dicen estos versos que edificó Noé un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Miren, si nosotros observamos bien esto, nosotros nos damos cuenta que una de las primeras cosas, antes de caminar, por supuesto, caminar fue lo primero que ellos hicieron para bajar del arca y sacar todos los animales, pero lo primero que hizo Noé, y probablemente fue primero que caminar, porque quizá lo anhelaba hacer antes de bajar del arca, era ofrecer a Dios esta ofrenda. O sea, lo primerito. De modo que ya lo sabes. Al haber sido arrancados de la muerte por el mismo Dios, por su gracia, debemos haber sido afectados de alguna manera para movernos a hacer desde nuestros corazones continuamente el bien y a caminar con Dios. Esto es hacer que nuestra vida sea una ofrenda de olor grato a Él. Esta es nuestra ofrenda. Si usted quiere traerle algo a Dios, que no sea simplemente ponerlo en el alfolí, que no sea su presencia aquí en la iglesia. Mire, donde quiera que usted se encuentre, que su ofrenda sea hacer la voluntad de Dios. Amarle a Él, tener un corazón lleno de gratitud porque Él te alcanzó con su gracia, aun cuando tú no lo merecías. Aun cuando tú no habías hecho nada para esto. Recuerden que nosotros somos pecadores, incluso aún siendo salvados por Él. Seguimos siendo pecadores, pero somos salvos. Estamos justificados por la sangre, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pensemos en esto. Noé construyó un altar al Señor. En el verso 20 eso es lo que se nos dice, que edificó Noé un altar. No sé si entienden, pero la verdad es que Noé es una construcción. Aquí está diciendo que él construyó algo. Dice que edificó. Y la palabra edificar aquí, en esta versión, es nada más y nada menos que construir, hacer algo. Y no sé si es que yo tenga que hacer entender esto, porque es algo que a mí me llega mucho. Pero Noé, al hacer la construcción, hizo algo que requiere de esfuerzo físico. No sé quiénes de ustedes se han involucrado en construcciones, en hacer cosas, en levantar cosas físicamente. Esto necesita de fuerza de voluntad. ¿Verdad que sí? Bueno, esta iglesia tiene el privilegio de que nosotros, por medio de la gracia de Dios, siempre estamos haciendo obras de bien, construyendo, modificando hogares y ayudando a personas necesitadas. Y muchos jóvenes de aquí y muchas personas
que son miembros de nuestra iglesia, por lo menos a través de esta vía tienen esa experiencia. Porque créanme, mucha gente, yo antes nunca tenía experiencia de construcción, yo trabajaba con arte, con escuelas y con ese tipo de cosas, y uno construye otras cosas, pero no físicamente con el esfuerzo que conlleva el construir o edificar, como dice aquí, un altar, una estructura. Porque ¿qué es lo que es un altar? Una estructura de piedra y realmente requiere fuerza física, algo que requiere voluntad. No creo que haya nada, de verdad que no creo que haya nada que nosotros hagamos en nuestras vidas que no requiera de nuestras fuerzas de voluntad. Ni siquiera pensar se escapa. O sea, aunque parezca algo pasivo, el pensar es un proceso que requiere de esfuerzo. Y si no, pregúntenle a los estudiantes. Aún las cosas que no nos gustan y aquellas que no son como el trabajo o los estudios requieren de esta fuerza nuestra. Yo recuerdo mi primer trabajo que yo tuve. Voy a hacer un relato muy corto sobre esto. Yo tenía una edad muy temprana. Antes nosotros, los muchachos, trabajábamos desde niños. Y yo recuerdo que tenía que tener algunos 12, 14 años, entre los 12 y los 14 años. Y yo me empleé, o sea, fui y pedí trabajo en una repostería que había cerca de la casa de nosotros, en el barrio. Y yo quería tener dinero, como mis amiguitos vendían, para ese tiempo se vendía mucho, le decían canillitas a los que vendían periódicos en la calle, otros limpiaban zapatos, otros vendían jugos en la calle, y yo, influenciado por este movimiento de los jóvenes y de los niños de mi época, de querer producir para nosotros ir al cine, ayudar a nuestros padres, a nuestras madres, yo fui a una repostería y me empleé allí. Duré un mes completo fregando moldes de esos bizcochitos pequeños, de lo que le dicen hoy día cupcakes, y también poniéndole la grasa, la manteca que se le pone para que no se pegue. Y duré un mes en eso, junto con otros jóvenes y otros muchachos relativamente de mi edad. Y bueno, era un trabajo arduo, trabajar allí, mucho calor, los hornos, la producción era grande, de verdad que era una situación de mucho desgaste, y más para un jovencito que también estudiaba y bueno, la edad no te hace tan responsable, pero uno hace el esfuerzo. Así es que nosotros, los que estábamos allí, trabajamos durante todo un mes, y al mes, cuando yo fui a cobrar mi dinero, porque yo estaba muy queriendo, había puesto toda mi voluntad, todo mi esfuerzo para tener mi remuneración, el dueño de la repostería me dijo, mira, coge eso, y yo cogí una funda grande de bizcochito, de lo que salen medio rotos del molde y no se pueden mandar a la tienda a vender, y me dijo, toma, coge esto, y me lo dio, y yo lo cogí con mucho entusiasmo, y me quedo esperando un rato, y me dice, ¿qué tú esperas ahí? Vete a trabajar. Y yo le dije, el dinero, y me dice, no, ese tú pagas. Lo que me pagó fue una funda de bizcocho. Y eran medio rotos, o sea que yo no podía ir al colmado tampoco y venderlo. Bueno, fui a mi casa muy contento con ellos, con estos bizcochos, y nos los comimos todos, pero en mi corazón hubo una frustración y yo al otro día no me presenté al trabajo. De verdad que no. Así que miren, el esfuerzo que uno hace para tener algo es lo que se llama voluntad, pero también nosotros tenemos muchos tipos de esfuerzo que hacemos, que no solamente son cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, y la verdad es que aquellas que no nos gustan son pesadas para nosotros. Hay una situación en la que cuando algo no nos gusta a nosotros se hace muy pesado y la voluntad de nosotros se diluye bastante, pero hay otras que la hacemos con tal gusto y predilección que se parecen a lo que experimentó Eva en el huerto del Edén cuando fue engañada por la serpiente. No sé si recuerdan, en el capítulo 3, versículo 6, dice que ella vio algo que era bueno. Esto es algo que a nosotros nos gusta, que es bueno, agradable y codiciable. Pero es para nuestra vista, para nosotros. Sin embargo, para ninguno de nosotros es sorpresa
que esto le causó un mal a toda la humanidad hasta el día de hoy. Pero era algo bueno para ella, era agradable y era codiciable. Y ella lo hizo. De modo que hay muchas cosas que son agradables, que son para nosotros muy buenas y que son codiciables. Y la codicia, en este caso, es el deseo que nosotros tenemos para estas cosas. No sé si ustedes han tenido esta situación en la cual ustedes quieren hacer una cosa, les gusta y saben que su deseo lo gobierna para hacerla, pero al final ustedes llegan a la conclusión de que eso no va a ser bueno para usted. Pero el deseo nos lleva. El deseo como un hilo invisible nos arrastra y nos lleva hasta doblegarnos y nosotros decir al rato después que lo hemos hecho, esto no me es bien, pero lo estoy haciendo. Y todos tenemos esa experiencia, porque como dije, aunque hemos sido salvos, nosotros todos pecamos. Somos arrastrados por el deseo. Y de verdad que nosotros deberíamos de observar más atentamente como creyente este deseo que gobierna y lleva nuestra vida hacia donde es el fin de este deseo y controla toda nuestra voluntad. Pero quiero, mis queridos hermanos, que miremos el tema principal de esta parte del relato y que no nos desviemos en estos momentos y veamos que en estos versos se nos está hablando que es la ofrenda que agrada a Dios, aquella que nosotros sacamos como primicia y que tiene una relación con su voluntad y que lleva a él olor grato, que es de lo que nos habla este pasaje. Al comienzo del capítulo 6 se nos dice que había tanta maldad en el mundo, tanto pecado. Si nosotros vamos allá, voy a leer solamente un trozo. Dice que en el 6 dice, se corrompió la tierra, en el 6:11 dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo esto. Hasta ahí llegó la maldad del hombre, a crear este deseo en Dios, esta actitud en su carácter de él decir, voy a quitar todo esto delante de mí, de tanta maldad, de tanto pecado. Y en este capítulo 6 se nos dice que esto le dolió en el corazón a Dios. Así dice el verso 5. Dice que, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hubo dolor en el corazón de Dios porque la verdad es que se llegó a niveles muy elevados de degradación humana. Según lo que dice Jesús con su propia palabra, la venida del hombre está cerca y estará cerca cuando se vean estas señales en la tierra. Y nosotros sabemos que estamos rebosando la copa. Así es que es muy probable que Dios esté sintiendo lo mismo que sintió aquella vez en estos tiempos. Pero sin embargo, hubo un hombre, dice en el capítulo 6, que en medio de tanta maldad y violencia halló gracia, y este fue Noé, a quien Dios le comunicó un plan para salvarlo junto con su familia. ¿Vieron? La gracia de Dios vino para salvación de una familia. No todo estaba perdido. Dios puso su gracia en este hombre. Notemos que Noé no se quedó sabiendo que él había recibido la gracia de Dios. Si nos vamos a esos versos, veremos que él hizo la voluntad de Dios y construyó el arca. Él no dijo, bueno, yo tengo gracia de Dios, yo no tengo que hacer nada. Ahí todo el mundo está pecando, todo el mundo está haciendo, pero ya la gracia de Dios me ha salvado. Fue así. La salvación de la gracia de Dios tiene mucho que ver con nuestra voluntad. Como dije al principio, estos versos nos están hablando de la conjugación de la gracia de Dios con la voluntad
que ella produce en el hombre para hacernos ofrenda agradable a Él. Y de esto es que se trata. El mensaje de hoy es este, que nosotros hagamos como Noé, que nosotros no nos quedemos diciendo, sí, la gracia, yo he recibido la gracia, y nosotros podemos caer en una hipergracia. Me gustaría que esta iglesia no se enrole en esa situación en que han caído muchos creyentes de profesar una hipergracia, que todo es la gracia y que el hombre no tiene que hacer nada. Porque nosotros sabemos que hay muchos ejemplos en la Biblia en donde Dios primero, porque nadie se salva por sus obras, siempre alcanza por gracia a aquellos que Él ha elegido, y estos han sido hombres que en toda la Biblia han dejado marcas con cosas que han hecho grandiosas por medio de esa gracia. De modo que lo que estoy animándole a cada uno de ustedes es que vean esta gracia salvadora que ustedes han recibido de Dios y que no se queden con los brazos cruzados. Mis queridos hermanos, la gracia de Dios tiene que afectarnos de alguna manera y tiene que movernos a ofrendar toda nuestra vida en sacrificio a Dios. Dice el relato que pasado unos 150 días y algo más por ahí alrededor, entonces Noé y su familia, después que estuvieron en el agua flotando en esa nave extraña, para mí siempre ha sido una nave muy extraña, la dibujan de mucha manera, pero yo no logro conciliar una imagen como tal, pero una caja, una cosa extraña que está flotando en esa tormenta, movida de aquí para allá en grandes oleajes. Noé, al pasar este tiempo, salió a caminar nueva vez en la tierra. Por primera vez salimos del arca. Eso me trae un recuerdo. Cuando yo lo leí, me trajo un recuerdo de la pandemia que hemos estado experimentando. Cuando se cerró todo, de repente, porque nosotros como que no esperábamos esto así, cuando se cerró todo, los primeros 2 días como que no eran nada mal, solamente el caso de que teníamos que buscar cosas en el mercado, tener abastecimiento y este tipo de cosas. Pero créanme, cuando ya teníamos 1 mes, 2 meses, estábamos hartos. Y eso, que nosotros podíamos salir al patio y hacer ciertas cosas, pero estas personas estaban enclaustradas en una caja, o sea, ahí, en un espacio único. Ustedes se pueden imaginar aquello. 150 días alrededor, ahí tú, con estos animales, con un tambaleo de aquí para allá, las maderas crujiendo, y llega el momento en que ya todo pasa, en que salimos, caminamos, y lo primero que en el corazón de este hombre es construir un altar y ofrecer holocausto, un sacrificio que agradó a Dios, dice el versículo 19. Así es que nosotros deberíamos de movernos de este mismo modo. Después que hemos sido salvados, después que hemos sido alcanzados por la gracia, nosotros deberíamos de ser movidos como Noé a ofrendar nuestra vida en primicia, todo lo primero de nuestra vida a nuestro Señor. Aquí vemos el origen de los sacrificios, el pecado, todo lo que ocurrió por lo que el diluvio vino fue por el pecado del hombre, pero vemos el sacrificio. ¿Y por qué? Porque siempre en toda la Biblia hay sacrificio. Y yo siempre me preguntaba, antes de yo convertirme, ¿y cuál es la obsesión de este Dios de la Biblia con los sacrificios y con la sangre? Sacrificio por aquí, sangre por allá, donde quiera, sacrificio y sangre. Desde el principio, nosotros encontramos en el Génesis 3:7 que el hombre y la mujer, después que pecaron, ¿qué hicieron? Que dice el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis, que se hicieron delantales de hojas de higuera. Se vistieron para poder presentarse delante de Dios. Ellos dijeron, hemos pecado, hemos cometido mal, hemos hecho lo que a Dios no le agrada, entonces vistámonos y pongámonos algo para cubrirnos. Sintieron vergüenza de sí mismos. El pecado que habían cometido, ellos sabían que lo iba a llevar a la muerte.
Pero ellos estaban buscando una justificación para esquivar esa muerte. Ellos sabían que cuando Dios apareciera, la sentencia de ellos en el versículo 1, en el capítulo 1, era que si comieran del fruto de ese árbol, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder si ellos comían del fruto del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dolor, muerte. Era muerte, inminente muerte. Si usted come, es la voz de Dios, de este fruto, de ese árbol, morirá. Ellos habían comido, ya habían cometido la infracción de ese mandato. Así es que ellos esperaban el juicio. ¿Qué usted piensa de un ser como Dios que le dice a usted, va a suceder esto si usted hace esto? Que fallará su voz, su palabra. No va a fallar. Y créanme, Adán y Eva no eran tontos, no eran personas que estaban en una condición de inocencia tal como un bebé que no sabían lo que ellos estaban haciendo. No. De hecho, la serpiente que tentó a Eva era muy astuta y usó mucho de su astucia para poder engañar a Eva. No fue que la engañó así por así. ¿Entienden? Si ustedes ven la trama, ustedes se dan cuenta que hubo un engaño tal que no cualquiera se zafaba de ahí. Así es que, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Se vistieron con lo que ellos y se cubrieron con lo que ellos determinaron que era lo que podía servirle a ellos para cubrirse delante de Dios y por lo menos implorarle algo o justificarse con algo para que Él no lo matara. Porque ellos sabían que iban a morir. Y Dios, cuando ve estas dos criaturas tristemente ya en esta condición, Dios se compadece de ellos. Y dice en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis que Dios le dijo, esa ropa no. Ustedes no se van a justificar delante de mí con todo eso. Con su religión, ni con sus creencias, ni con sus justificaciones, nada de eso. Porque yo dije que lo iba a matar a ustedes. Entonces Dios mató un animal y lo vistió y lo cubrió con la muerte de ese animal. Ahí comienzan los sacrificios. Ahí comienza el origen de esto que nosotros estamos viendo aquí en Noé, que él les ofrece a Dios este sacrificio. Habían muerto todos los seres vivientes que habían quedado fuera del arca. Y esto es una gran catástrofe. Créanme que cuando en Afganistán, en cualquier lugar, aparecen 50 muertos o pasa una cosa, todo el planeta se conmueve. Y nosotros desde las iglesias decimos, oremos por tal situación, están persiguiendo, están matando, hay guerra y nos duele. Un terremoto en Haití, las muertes y nosotros nos dolemos en el corazón. ¿Cómo pudo haber sido aquello donde toda la gente que vivía en el planeta murieron y solo una familia fue salva? Fruto del pecado. Allí Dios no lo vistió a ellos, no pudo vestirlo a ellos, no quiso vestirlo. Pero Noé halló gracia. ¿Has hallado gracia tú de Dios? ¿Has sido tú cubierto por la gracia de Dios? Dios no tuvo que hacer nada, tú tampoco. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿qué es lo primero que tú ofreces a Dios por esta gracia? ¿A qué te mueve esta gracia? ¿A quedarte con los brazos cruzados? Mis queridos hermanos, yo a veces voy en mi auto, en mi carro, y escucho música cristiana. Yo soy cristiano, esa es la música que yo escucho. Yo tengo mis CDs, algunas emisoras grabadas. Pero créanme que a veces me aburro y digo, yo antes no era cristiano, yo tengo un background, yo digo, pues yo quiero oír algo diferente, una canción de ahora o del pasado. Y muevo el dial y escucho rock, balada, que no son cristianas. ¿Qué está pasando conmigo en ese momento? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Te pasa eso a ti? Que el deseo te arrastra, que el deseo te saca de tu casilla y te dice, esto es aburrido, como pasó en el desierto. Queremos el sazón de los egipcios. ¿No te pasa eso a cada rato a ti? Y el deseo te mueve y te saca de donde tú estás. Y entonces yo en mi carro,
comienzo a escuchar esta música y duro media hora quizá o 20 minutos en un tapón escuchando música mundana. Pensemos, esto sucede también con las amistades. A veces decimos, yo estoy cansado de estar con los cristianos, también yo me voy a juntar con gente mundana porque esos eran mis amigos antes y yo tengo que sacarle los pies a ellos completamente. Y esto parece que puede sucedernos también con nuestras palabras. Hemos cambiado de forma de hablar porque la gracia de Dios nos ha movido a hablar de una manera distinta y a dar un testimonio distinto, pero a veces decimos, bueno, pero una mentirita, que lo amerita la situación, yo no puedo decir que esto es así o no. ¿Te pasa eso también? A cada rato nos ocurren estas cosas. ¿Pasa esto con nuestro deseo? ¿Nos ala el deseo a cada instante a salirnos de la voluntad de Dios y hacer el deseo? Como le dijo Dios a Caín, el deseo está delante de ti. Mira a ver qué tú haces. Dios le advirtió y él mató a su hermano. Que el deseo de nosotros no mate nuestra voluntad. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7, 19 al 20. Esto es lo que nos ocurre a cada instante. Como dice Pablo, ya no hago yo lo que yo quiero hacer, sino lo que el deseo hace en mí. Y esta es la parte que aquí está tratando en estos versos. Noé pudo haber hecho una fiesta, salir del arca y decir, vamos a hacer una fiesta, un teteo. No. Hemos salido del arca, vamos a celebrar. Bueno, yo voy a celebrar lo que a Dios le agrada. Y a Dios subió el holocausto. Y dice el versículo, en el versículo 19, que en el 20, que esto se convirtió en olor grato a Dios. Este es el asunto que nos trae aquí, en esta mañana. Hacemos un sacrificio, y ofrendamos nuestra voluntad a Dios para agradarle, o vamos a la deriva en los deseos de la carne. Eso es lo que yo quiero que tú medites hoy. Noé había hallado gracia en un arca, una nave que Dios le indicó para salvarle, a diferencia de las personas que murieron. ¿Recuerdan que todo designio de los pensamientos del hombre en aquel entonces era mal, era constantemente mal? Como dice en el versículo 5 del capítulo 6. Pero Noé era un varón perfecto en sus generaciones, con Dios caminó, y esto que hizo Noé requería esfuerzo, requería voluntad, algo que requiere de que nosotros empleemos la voluntad por encima del deseo, fuerza espiritual, como muchos le llaman. Aquí la palabra perfecto, cuando dice que él era justo y perfecto, no significa sin falla. Noé no era un hombre sin pecado, no era un hombre como tú y como yo, pecador. De hecho, si hubiese sido justo, no hubiese necesitado la gracia de Dios. Pero nadie, dice la Biblia, es justo, ni aún uno. Por lo tanto, todos necesitamos la gracia de Dios. Y no es algo que nosotros ni lo podemos implorar, ni lo podemos exigir. Dios lo da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Si tú lo has recibido, si Él te ha elegido a ti, yo te pregunto, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a actuar? ¿Cómo te va a mover esta gracia en tu vida? Miren, yo estoy predicándole a ustedes, pero me estoy predicando a mí. Y estoy pensando muchas cosas de mí, créanme. Yo iba a hacer la pregunta, y tú, mi hermano, cuando vas por ahí, ¿cómo ofrendas tus palabras? Pero me la tengo que hacer yo. Yanko, ¿cómo tú, cuando vas por ahí, ofrendas tus palabras a Dios?
Yanko, ¿cómo tú en tus oídos ofrenda a Dios? ¿Por qué cambia la música? ¿Por qué te arrastras en el lodo cenagoso de esa música que ya lo que trae es una letra que ofende a Dios? ¿Por qué tus sentimientos se van a la deriva? Bueno, hágansela ustedes ya. De verdad que me ha confrontado este mensaje a mí. Pero allí encontramos algo también en este mensaje, mis queridos hermanos y amigos. Si miramos estos versos, nos encontramos con Jesucristo en este texto. Jesús es la figura que se esconde en la piedra de ese altar que hizo Noé. En Isaías 28, 16, si quieren vayan allá los que tienen sus Biblias. Isaías 28, 16. Recuerden que Isaías fue uno de los profetas más prolíferos, que escribió más en la Biblia y que más habló claramente en el Antiguo Testamento de la figura de Jesús. En el libro de Isaías dice, en el capítulo 28, en los versículos 16 dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. No tengas temor si estás en esa roca. Esta es la roca del altar, de todo altar. Todo altar se construye sobre una roca. Busquen en la Biblia y ustedes verán. Y eso señalaba a la roca que es Jesús. En Primera de Pedro 2:4, no vayan allá porque lo voy a leer. Si quieren pueden ir para que lo lean, pero para que no perdamos mucho tiempo y agilicemos. Dice en Primera de Pedro 2:4, acercándose a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Aquí vemos lo mismo que estábamos viendo que Noé hizo. Noé no tenía a Jesús nacido, pero lo tenía en el altar, en el sacrificio. Tampoco lo tuvieron Eva ni Adán, a Jesús vivo ahí, como nosotros lo conocemos, en su encarnación, como el Hijo de Dios, pero lo tuvieron allí cuando fueron vestidos con la piel del animal. El sacrificio, la sangre por donde quiera en la Biblia, pero tiene una brújula que nos señala siempre a Jesús. He aquí, dice el último versículo: pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado, dice Primera de Pedro en el versículo 7. He aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Me imagino aquella solemnidad cuando Noé bajó y dijo: vamos, hagamos altar a Jehová. Una piedra. Y él sabía que esta piedra estaba señalando a eso que es la promesa que se hizo en Génesis 3:15. A esa promesa que vendría un día a pisar la cabeza del maligno. También Jesús no solamente es la piedra. Jesús es el sacrificio, el holocausto. En Levítico 9:2 dice: luego hablará a los hijos de Israel en orden que Dios le está dando a Moisés, diciéndole a ellos: tomad un macho cabrío, una cabra o un animal, para ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año, sin defecto, para el holocausto. Allí dice: toda ave limpia y todo animal limpio. Eso quiere decir sin defecto. Noé no era sin defecto, porque si no, él no hubiese necesitado animales limpios y sin defecto para ofrendar a Jehová y para ser grato a Dios.
Esto quiere decir que desde el principio Dios nos está señalando en este holocausto que la voluntad de nosotros es agradarle a Él a través del Hijo de Dios, de la ofrenda que nosotros hacemos de nuestra vida, de nuestro corazón a Él. En 1 de Pedro 1:17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Aquí tenemos al Cristo ya que ha nacido y que ha sido ofrendado en la cruz por ti y por mí. Ya no tenemos que hacer como Noé, levantar una piedra, un altar. Ahora, este sacrificio debe movernos a nosotros, ya que hemos recibido su gracia, a que nosotros no nos dejemos arrastrar por nuestros deseos, a que nosotros no nos dejemos llevar a la deriva. Y Él es el sacrificio perfecto. En Hebreos 9, del 11 al 14 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Lo has escuchado una y otra vez. Es para que sirváis, para que hagáis, para que podamos hacer su voluntad. No es para que nos quedemos sentados con la mano cruzada diciendo: la gracia me ha salvado, yo no tengo que hacer nada, la gracia me salva, yo no tengo que hacer nada. No, no es así. Eso se llama hipergracia y nosotros no seguimos la hipergracia. La hipergracia son aquellos que magnifican la gracia y la sacan de su órbita y la ponen como el todo de la creación cuando Dios interactúa con nosotros. Y esa interacción requiere que nosotros nos movamos por esta gracia, no que nos quedemos mirándolo a Él y digamos: yo no puedo hacer nada, ni debo hacer nada. Usted no hace nada para salvarse, pero una vez usted ha sido salvado, usted tiene que ser movido por la gracia de Dios para obra de bien, para que suba a Dios con su voluntad olor grato a Él. En Romanos 12 dice el mandato cultural del creyente. Dice lo que usted debe hacer. Dice: así que, hermanos, en el capítulo 12, versículo 12, dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ya que tú has sido alcanzado por la gracia de Dios, no dejes de hacer su voluntad. Lucha contra tus deseos carnales, mi querido hermano. Lucha. Para concluir, aquí hay un cambio que nosotros podemos ver en los versículos terminales de este pasaje que estamos viendo, que dice: cuando Jehová percibe el olor grato, dice: no volveré más a maldecir la tierra, en el 21, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque que el hombre siempre es malo, dice él. Desde sus generaciones siempre va a ser malo. Dios nos está diciendo allí: tú no vas a dejar de ser malo. Por lo menos hasta que no seamos glorificados delante de nuestro Señor en su segunda venida, o
seamos despertados y levantados delante de Él en ese momento. Pero mientras tanto, nosotros gracias le debemos de dar a Dios porque Él nos ha salvado a nosotros, siendo nosotros pecadores. No dice la palabra, dejando de ustedes ser pecadores. Bueno, tenemos que hacer la voluntad de Él en medio de todo esto y poder llevar a cabo olor grato delante de Él con nuestros hechos y acciones. Pero aquí dice que Dios da un cambio. Dios dice, por este agradable olor que sube delante de Él, ya no voy a destruir más al hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Así es que no lo voy a hacer más. Pero ¿qué fue lo que cambió la actitud del carácter de Dios en este momento? ¿Qué dicen los versos anteriores? Que Noé se quedó con los brazos cruzados. Fue eso lo que hizo, se quedó ahí tranquilo cuando bajó del arca, o hizo una fiesta, o hizo cualquier otra cosa. No, dice que él construyó o edificó un altar a Jehová y tomó todo animal limpio y se lo ofreció a Dios en holocausto. Puso su fe en lo que Dios había determinado que servía en ese momento para agradarle a Él como sacrificio. Hoy día, nosotros tenemos que poner nuestra fe en el Señor Jesucristo, en nuestro único y suficiente Salvador, porque su sangre nos ha lavado, nos ha limpiado. De modo que cuando nosotros ponemos la fe en Jesucristo, Dios cambia con nosotros y ahora nos ve a nosotros a través de Él. Nos ve a través de la justicia de Cristo, no de nuestras justicias e impiedades, no de esas maldades que aquí dice que siempre vamos a tener en el corazón, sino de la justicia de Dios, de Cristo. Así es que, mi hermano, mi hermana, si quieres cambiar el carácter de Dios hacia ti, haz su voluntad, pon tu fe en Jesucristo y camina con Dios. Cada mañana, al abrir los ojos, aún en tu almohada, al respirar profundo, lo primero que debes orar dentro de ti es, oh Señor, tómame, todo suyo soy por este día. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias porque tú desde el principio nos has mostrado tu gracia que mostraste cuando nuestros antecesores, Adán y Eva, pecaron y quisieron cubrirse y justificarse delante de ti, Señor, con delantales hechos por ellos. Y tú, que eres justo y que eres fiel, lo vestiste con ropa de animal, sacrificaste una vida a ellos. Para no matarnos a nosotros, Señor, tú sacrificaste la vida de tu propio Hijo, Señor, en la cruz. Cuán agradecidos estamos por tu gracia que nos ha alcanzado a través de este maravilloso sacrificio e intercambio, Señor. Te pedimos que obre en cada uno de los que están aquí presentes para que podamos ser movidos por esta gracia redentora que tú has mostrado hacia nosotros. Y que aquellos que no te conocen y que hoy nos visitan o que están escuchando este mensaje en sus casas y en sus hogares, Señor, sean movidos por tu Espíritu a recibir el reavivamiento de la fe que tú pones en sus corazones para vida eterna por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Son cosas que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.